Hola, ¿cómo están? Ya estamos en la cuarta parte de esta serie que llamamos La Biblia para adultos. Y hemos hablado en esta serie acerca de la importancia que es la Biblia, pero también la historia de la Biblia. Y ya les voy a contar un poquito porque la manera como hemos percibido la Biblia, la mayoría de nosotros, ha sido de una manera infantil. Nuestra comprensión de la Biblia es infantil. Nos enseñaron de niños y nos quedamos con eso. Las historias de Jonás, la historia de Moisés, la historia de Abraham, del arca de Noé, etc. Y nos quedamos con esas historias y nuestra comprensión de la Biblia no maduró. Llegamos a adultos, la mayoría quizá llegan a adultos y la vida no se parece a esas historias. La complejidad de la vida adulta es como que al no ser actualizada la versión o la comprensión de la Biblia, comienza a sentir que ya no es necesaria nuestra Biblia, no es necesaria aprender, no es necesaria muchas cosas. Y las historias de la Biblia parecen cada día más irrelevantes. Y hemos dicho que es importante las historias en la Biblia. Pero es muy difícil comprender las historias de la Biblia, en la Biblia, si no tenemos la historia de la Biblia, sin saber la historia de la Biblia como la tenemos acá. Para llegar a esto, la historia que hay detrás para llegar a esto es muy larga y la estamos viendo en el capítulo 1, 2 y 3 de esta serie. ¿Cómo llegamos a esto? Y hoy les voy a concluir cómo es que llegamos a esto. ¿Cómo es que llegamos a tener la Biblia como la conocemos? Pero la Biblia no comenzó así. La historia de la Biblia es muy importante. Y si no conocemos, decíamos, si no conoces la historia de la Biblia, es fácil subestimar las historias en la Biblia. Entonces tú dices, si yo no conozco el trasfondo de esto, en realidad luego las historias en la Biblia me van a parecer cada día menos relevantes. Van a aparecer mitos, historias, así como vemos una película, como vemos un cuento, y las pasamos a ese nivel. Y la vida adulta requiere que tengamos una actualización, una comprensión de lo que nosotros conocemos de la Biblia. Así que por eso es tan importante y hemos estado hablando de esto en esta serie. Pueden ver nuestro canal de YouTube, ahí están los capítulos. Si no han visto los demás, véanlo, esto les va a servir muchísimo. Hemos estado hablando también de cómo llegamos a los textos. Estuvimos hablando de Lucas y estuvimos hablando de los conocidos como los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que lo encontramos al inicio del Nuevo Testamento. Nuestra Biblia está así, tenemos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y los primeros 4 libros son los libros bibliográficos acerca de Jesús. Cuentan la historia, vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, son relatos, si hablamos de Lucas, son relatos históricos. No es que ellos comenzaron a escribir la Biblia, no es que se pusieron de acuerdo, vamos a escribir la Biblia. Bueno, y se juntaron un grupo de personas, vamos a escribir la Biblia y todo. Porque muchos creemos que así llegó a nuestras manos. Como a nosotros nos llegó el libro completito, entonces creemos que la Biblia así se hizo. Como un autor escribe un libro y luego lo entrega, lo publica y las personas luego tienen ese libro. Muchos creen que la Biblia llegó así. Y no entendemos de que son relatos históricos de personas como Lucas, que veíamos donde hizo una investigación para su amigo Teófilo, no estaba escribiendo la Biblia. Él no estaba diciendo, voy a escribir un documento bíblico, voy a escribir la Biblia. Ellos estaban escribiendo documentos históricos de hechos que habían ocurrido recién para contarles cómo habían sucedido las cosas con respecto a Jesús. El asunto es que luego veíamos todo lo que era el Nuevo Testamento y después estuvimos viendo lo que era el Antiguo Testamento o la ley de los profetas, como es conocido. Jesús cuando mencionaba la Biblia hebrea, cuando mencionaba las Escrituras, decía la ley y los profetas. Y yo la semana pasada le estuve contando por qué. Eso es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? Los gentiles, la gente amable, los gentiles eran todo lo que no era judíos. Ellos comenzaron primero a enamorarse de Jesús. Ellos eran politeístas, decíamos en esta serie, ellos creían en muchos dioses y muchas cosas, pero de pronto se les comienza a enseñar de que hay un solo Dios. Y que los hebreos tenían razón, que había un solo Dios, que no había mucho, que el panteón de dioses no era
real, que había un solo Dios. Y dijeron, los judíos tenían razón. Ellos se enamoraron de Jesús, pero también comenzaron a enamorarse y a encantarse de las historias de la Biblia hebrea, del antiguo pacto, del antiguo Testamento que nosotros conocemos, de la ley y los profetas. Se enamoraron porque empezaron a ver a Jesús, incluso en lugares donde no estaba Jesús, y ellos empezaron a ver a Jesús, empezaron a ver la precuela de su historia. Entonces a ellos les interesó, pero eso generó un gran conflicto, una gran tensión, porque los judíos se empezaron a escandalizar por esto. La gente hebrea decía, no puede ser. O sea, estos tipos les interesa nuestra escritura, ponen a Jesús, que nosotros no creemos, meten a Jesús en esto, y ellos se sentían ofendidos, porque son nuestras escrituras, no de ustedes. Y ellos dijeron, no, esto es texto cristiano. Así que abrazaron la Biblia, pero no su religión. Y ellos se sentían muy ofendidos, y ahí es donde comienza una persecución. Entonces, todo este conflicto fue aumentando entre judíos y cristianos, y además los judíos se sumaron a lo que era el Imperio Romano y comienzan a perseguir el camino, la iglesia, como se llamaba en ese tiempo. Aparece un hombre muy importante en escena, que es Saulo de Tarso, o su nombre, ese era el nombre en hebreo, su nombre en la traducción, como él era romano, era el apóstol conocido hoy día como el apóstol Pablo. Un hombre increíblemente importante y muy importante en lo que es lo que nosotros conocemos, la Biblia. Entonces, Pablo, recuerden, todo esto está ocurriendo y no había Biblia. No existía esto. Habían documentos recopilados. Comenzaron a escribirse documentos. Existía el antiguo pacto y existían documentos recopilados. Lucas había escrito, Mateo, Marcos, ya después había escrito Juan, y empiezan a escribir. Y aparece Pablo, personaje importante de esto. Entonces, ¿recuerdan esta tensión que les decía yo recién entre el judaísmo, entre los judíos y el camino, el cristianismo? Esta tensión, Pablo la vivió de forma muy personal. ¿Por qué? ¿Por quién era Pablo? Pablo era un hombre muy académico. Era lo que hoy día diríamos, era un doctor en todo lo que sería los estudios de las escrituras hebreas, de todo lo que era la ley y los profetas. Él era un académico, un tipo muy preparado. Tenía cómo presumir todo eso. Además, había sido entrenado por Gamaliel, un hombre muy importante dentro de los fariseos. Entonces, él era un tipo muy preparado. Prácticamente eran académicos, eran como abogados de las escrituras. Entonces, él conocía todo, él tenía todo esto y encima tenía influencia y poder. Entonces, él, muy celoso de las escrituras, de su Dios, también todo esto que estaba pasando, los gentiles enamorándose, la gente griega enamorándose de Jesús, de las escrituras, él también lo toma personal y comienza él a perseguir a la iglesia. Y él comienza a tomar poder y comienza a avanzar. Y este tipo comenzó a hacer un desastre, perseguía a los cristianos, torturaba a los cristianos y dio orden de matar a cristianos. Incluido Esteban, el primer mártir de la iglesia, a manos de Saulo de Tarso. Este tipo estaba haciendo un revuelo. Por otro lado, la iglesia dice que el libro de Hechos dice que la iglesia estaban todos unánimes, estaban todos juntos, compartían lo que tenían, pero no estaban creciendo. Entonces, siempre hemos echado esta historia, la tomé de Andy Stanley, que él cuenta que están así, está Dios, Jesús, el movimiento, el camino, y Dios le dice a Jesús, esto es ficticio, no lo van a encontrar en la Biblia. Entonces Dios le dice a Jesús, ¿qué pasa con tus seguidores? Están como un poco estancados. Jesús le dice, sí, ahí tengo que ir ayudando, le mandé un mensaje a Pedro, pero todavía no agarra. Entonces dice, bueno, ¿y qué piensas hacer? Entonces, bueno, estamos viendo. Y Dios le dice, ¿y qué tal ese? ¿Cuál? ¿Saulo? Sí, ¿por qué no lo enrolas?
Pero estás persiguiendo a mi gente. Estás matando cristianos. Imagínate si ese poder lo pusiera hacia la iglesia. Esta conversación es ficticia, la estoy inventando. Estamos inventando, ¿no? Pero imagínate si él jugara para nuestro equipo. Yo, tú, siendo Dios, ¿no? Tendría un encuentro con él. Y cuando Saulo, en ese momento, toma poder y él fue armado y le dieron prácticamente un ejército para ir a matar cristianos, a encarcelar a los cristianos y acabar con el movimiento. En ese momento, cuando él va por Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Y cambió todo. Tiene un encuentro y este Saulo ahora comienza con su nombre romano a llamarse Pablo. Y pasa a ser alguien sumamente importante, alguien que perseguía la iglesia. Ahora es el principal promotor de la iglesia. Y comienza a abrir iglesias y comienza a viajar y comienza a hablar de Jesús. Y el tipo se vuelve loco. Loco en el sentido de ahora un apasionado. ¿Qué puede hacer que un hombre tan apasionado, voy a hacer esta misma pregunta después, un hombre que tenía todos los pergaminos, ahora se ponga del otro lado? Y no del ejército más fuerte, sino del ejército más débil, el ejército perseguido, el ejército de personas que querían cambiar todo con un real amor, ¿no? No como otra gente. Entonces, y ese hombre se pasa para el lado débil de la historia. ¿Qué hace que un hombre llegue a hacer eso? Entonces, tuvo este encuentro con Jesús. Y Pablo tiene 3 cosas importantes, fundamentales, en lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. 3 cosas fundamentales que hace Pablo. La primera es que Pablo escribió parte de ella. Lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, el segundo segmento en nuestras Biblias, el Nuevo Testamento, cuenta con 27 libros, 27 cartas, 27 escritos, una recopilación de 27 escritos. Pablo escribió 13 de ellos. Hay uno que es hebreo que dicen que lo escribió él por la salutación, pero no es seguro, así que él cuenta con 13. Casi la mitad del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Así que es sumamente importante lo que Pablo hizo. 4 de las cartas las escribió directamente a personas y otras cartas las escribió a comunidades que estaban en diferentes ciudades como Gálatas, Corintios, Efesios y así. Entonces, Pablo es sumamente importante para lo que es la Biblia porque Pablo escribió parte de ella en lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, eso ya es muy importante. Pero algo también muy importante es que Pablo, esto es fundamental, Pablo hace, y en lo segundo, explica la relación entre las partes. Esto es increíblemente importante. Pablo, al ser un académico, como les dije, que conocía las Escrituras, conocía lo que era la ley y los profetas, conocía en profundidad todo eso, tiene un encuentro con Jesús y hace la relación entre las partes. Entiende todo lo que tenía el antiguo pacto y todo lo que ahora viene con el nuevo pacto y él hace la conexión perfecta de explicar las partes. Es fundamental el papel de Pablo en esa idea. Y como les decía, y toda su reputación, toda su influencia, todo su poder que él tenía como un fariseo, como un hombre letrado, todo lo deja por ahora pasar al otro lugar, al lugar débil todavía, y comienza a abrir iglesias. Y esa conexión entre las partes es fundamental, porque conectó lo que era el antiguo pacto con el nuevo pacto, con lo nuevo, con lo que Jesús había mostrado. Había una parte, yo les decía la semana pasada, había todo un trabajo, un plan maestro de Dios con su pueblo, con su nación, que yo les decía que era una especie de oruga, una formación de una nación, pero con un propósito, con una promesa que parte en Abraham diciéndole, por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Dios había hecho una promesa y el instrumento para lograrlo, esa oruga, era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y esa
oruga cumple su trabajo de formar una mariposa, que es el nuevo pacto con Jesús. Y ahora, por medio de Jesús y este nuevo pacto, son benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, dice el ángel. Entonces, todo esto era un plan perfecto donde Dios había usado esta parte. Entonces, Pablo hace esa conexión perfecta entre los dos pactos y si Pablo estuviera acá, él nos aconsejaría dos cosas importantes. Dos cosas que Pablo nos aconsejaría. Primero, nos diría, lee el Antiguo Testamento, con respecto al Antiguo Testamento, lee el Antiguo Testamento en busca de inspiración y motivación, no necesariamente en su aplicación. Y aquí es donde la gente más tradicional se puede poner un poco celosa. Aquí es donde esto sacado de contexto me pueden lapidar. ¿Por qué? Porque está diciendo, mira, el antiguo pacto nos sirve para inspirarnos. Las historias que están en el antiguo pacto, la historia de Samson, la historia de José, la historia de Jonás, David, Salomón, todas esas historias nos sirven como inspiración, como ver a Dios en medio de la fidelidad de sus hombres, pero la fidelidad de Dios primero con ellos. Entonces, eso para los cristianos, para nosotros hoy, es inspiración. Es ver a ese Dios actuando, no desde Jesús, sino mucho antes, preparando un plan maestro. Es inspiración, es motivación y no la motivación de, dale para arriba. Motivación significa motivo para la acción, algo adentro que te hace mover hacia adelante. Eso es motivación, no, saltemos. Eso no es motivación, porque eso sería motivación externa. Esto es una motivación por dentro. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú ves esas historias que ahora tienen sentido porque conoces la historia detrás de cómo llegó esa historia a tu vida, tú dices, wow, esto es maravilloso, es inspiracional, es motivacional para mi vida, pero no necesariamente para la aplicación de estas cosas. ¿Por qué? Porque era para una nación en particular. Los mandatos, las leyes eran para una nación en particular, no necesariamente para nosotros, aunque muchas pueden tener aplicación en nuestros tiempos, en nosotros, pero no eran para nosotros. Y eso es lo que Pablo trata de explicar todo el tiempo, sobre todo en 1 Corintios 10:6 para adelante. Ustedes pueden ver, si quieren llegan a sus casas y revisan cómo Pablo va advirtiendo de tomar cuidado de las cosas que ellos hacían que no estaban aplicadas para nosotros. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Por ejemplo, en Deuteronomio tú puedes encontrar una parte que dice que si tu hijo miente, tú puedes entregarlo y que lo maten. Y tú estás pensando, bueno, como se portó hoy a la mañana, está capaz que lo entrego. Y habían cosas que no eran para nosotros, que no son para estos tiempos, eran cosas que tenían que ver con el contexto de la época. Dios cuidando una nación, Dios cuidando el linaje de Jesús, Dios llevando a su pueblo a no mezclarse. Entonces no tiene que ver con nosotros, no es para nuestra aplicación. Y aquí es donde, como les decía, gente se ofende. No. O sea, ¿y qué me dices de los 10 mandamientos? Jesús resumió los 10 mandamientos, ya les voy a contar de eso. Es que esta gente lo quiere hacer para no aplicar eso. No, sí. Pero hay un pacto para nosotros donde incluye todo esto. Entonces, ese sería el consejo de Pablo para nosotros si estuviese acá. Nos diría, mira, el Antiguo Testamento busca en él motivación, inspírate con esas historias, inspírate con ese Dios, con esa fidelidad de Dios, ese amor de Dios para su pueblo. Así te ama, pero no necesariamente para la aplicación. ¿Por qué? Porque hay un mejor pacto. Ese pacto terminó, ese contrato. La palabra pacto significa contrato. Y un contrato reemplaza a otro. Cuando uno es cumplido, el otro toma mayor parte. Por ejemplo, y esto a mí me apasiona mucho, pero no me quiero alargar. ¿Tienen tiempo? No. Por ejemplo,
Si tú arriendas un lugar, arriendas una casa y tú tienes un contrato, ¿cierto? Y tú firmas ese contrato. Y ese contrato tiene ciertos decretos, ciertas cosas que tienes que cumplir. Pero de pronto llega a un acuerdo con el dueño y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un nuevo contrato. Entonces, el nuevo contrato deja obsoleto el antiguo contrato. Tú no puedes ir ahora con el nuevo contrato decir, no, pero aplíqueme lo que hablamos la otra vez. No puedes decirle eso, porque te va a decir, no, ahora nos regimos por un nuevo contrato. De hecho, esta parte debería llamarse el antiguo contrato y esta otra parte el nuevo contrato. De hecho, la palabra testamento no ayuda mucho para explicar eso. Es una, de alguna manera, mala traducción al latín de la palabra pacto o contrato. Porque ahí entenderíamos mucho más y no tendríamos fanáticos defendiendo la aplicación de ambas cosas, que es justamente lo que Pablo pidió que no hiciéramos. La mezcla de ambas cosas es lo que ha generado tanto problema. ¿Por qué manipulan con cosas, muchos pastores hoy en día, con los diezmos? Si no, y hay una manipulación increíble, porque se tienen que tomar de allá. Manipula a una persona con el sermón del monte. A ver cómo te va. Pero sí es fácil manipular con las cosas del antiguo pacto. Con el nuevo pacto. No es muy fácil manipular a alguien. Entrega tu vida. Vas a tener menos amigos, tu familia te va a dar la espalda. Oh, el tema de la prosperidad. No, es que esto, que mucha gente le molesta. Eso tienes que sacarlo del antiguo pacto, no lo puedes sacar del nuevo. Si el nuevo pacto daban hasta su vida. No solo daban el diezmo, daban más que eso. Y daban hasta su vida. ¿Cómo manipulas a alguien? Dale, porque te va a ir bien. No, si se morían temprano. En el antiguo pacto la gente tenía larga vida si obedecían. En el nuevo pacto obedecían y los mataban. Son dos partes y Pablo lo explica en sus cartas. Ahora, si ustedes revisan las cartas de nuevo, desde esta perspectiva van a entender muchas cosas y van a entender esto también. ¿Por qué? Porque las promesas del antiguo pacto versus las del nuevo pacto, las nuestras son mejores. Y esto es lo que nos diría el segundo consejo que nos daría Pablo en esto. Toma las referencias del mandamiento de Jesús en el Nuevo Testamento para tu aplicación, para la aplicación de tu vida. Toma la referencia del mandamiento de Jesús. El mandamiento, sí, no los mandamientos, el mandamiento de Jesús, que está en el Nuevo Testamento para la aplicación de nuestra vida. ¿Cómo es eso? Las promesas del antiguo pacto son buenas. Muchas de esas las hemos alcanzado, muchas de esas fueron cumplidas con Jesús. Pero las promesas del Nuevo Testamento son aún mayores y mejores para nosotros. Y esto no es conveniencia. Esto es la realidad. Y no te creas que muchos dicen, no, pero es que esto es más fácil porque la aplicación es más... No. Es más fácil entenderlo. Pero es mucho más demandante aplicarlo. Porque, a ver, Jesús ya había resumido la ley y los profetas, 613 leyes, 10 mandamientos, había hecho la ley de Pareto, 80-20. Cuando le preguntan, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Querían meterle una trampa, pero Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, amar a Dios por sobre todas las cosas y luego dice, estoy parafraseando, y luego dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y que es la regla de oro, y toma los dos mandamientos y dice, esos dos mandamientos resumen toda la ley y los profetas. Y ahora ustedes ya saben lo que es la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento, Jesús dice, todo eso está resumido en esos dos mandatos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Todos estaban vueltos locos. Toda esa complejidad Jesús la había resumido en dos cosas. Estaban vueltos locos. Pero luego Jesús, cuando está con sus discípulos, en esa famosa Santa Cena, en esa famosa cena, última cena, Jesús se reúne con ellos y les dice, un nuevo mandamiento tengo un nuevo mandato para ustedes. Quizás ellos dijeron,
Mira, el único que pone mandamiento es Dios. Ellos todavía no entendían. Dice, un nuevo mandamiento tengo para ustedes. Quizás para ellos, Jesús acaba de resumir la ley y los profetas en 2 mandamientos y ahora tú dices que tienes un nuevo mandato. Sí, un nuevo mandamiento tengo. Que se amen los unos a los otros. Ah, sí, ya sé, lo dijiste recién. Como a nosotros mismos. No. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Así deben amarse los unos a los otros, como yo los amé a ustedes. Y hasta ahí Jesús ya le había demostrado todo su amor, pero no lo había completado. Al otro día Jesús da su vida por sus amigos y había dicho, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y Jesús había concretado eso y había dado su vida y ellos empezaron a comprender. Luego de resucitado Jesús, sí, comienzan a comprender qué es todo lo que Jesús decía. Amen a los demás como yo los he amado a ustedes. Por lo tanto, ahora es un solo mandamiento, muy fácil de entenderlo. Trata a los demás como Jesús te trató a ti. Ama a los demás como Jesús te trató a ti. ¿Qué es pecado? Todo lo que es diferente a tratar a los demás como Jesús te ha tratado a ti. O como Jesús trataría a esa persona. ¿Por qué mentir está mal? Porque en los 10 mandamientos dice, no levantarás falso testimonio, no mentirás. En nuestro contexto, ¿por qué mentir está mal? Porque es diferente a cómo Jesús trata a las personas, porque Jesús es verdad. Y su persona y su carácter es real, es verdad. Entonces mentir está fuera de su persona y carácter. Y nosotros debemos hacer lo que Él mandó a hacer, que es decir la verdad. Porque no le miento a mi esposa, porque es diferente a cómo Jesús la trataría, es diferente a cómo Jesús me ha tratado a mí. Por eso no miento a mi esposa. ¿Por qué soy fiel a mi esposa? Porque dice, ¿no adulterarás? No. ¿Sirve la aplicación? Sí, pero no necesariamente. ¿Por qué soy fiel a mi esposa? Porque serle infiel a mi esposa sería diferente a cómo Jesús la trataría a ella y me trataría a mí. Y entonces cada una de estas cosas son aplicables a tu vida. ¿Y qué hizo Pablo? Enseñó cada una de estas formas de cómo aplicar esa ley de Jesús. De hecho, él le llamó la ley de Cristo. La ley de Cristo. Entonces Jesús enseñó cómo ahora, Pablo, cómo ahora ustedes esa ley la aplican en todo momento, en cada lugar. O sea que ahora estoy más propenso a pecar, sí, cada vez que tratas a la gente diferente a como Jesús te trató. Es súper fácil entenderlo, pero es súper demandante porque me siento todo el tiempo que estoy fallando. ¿No es así? O a todo el mundo tratas como Jesús te trató a ti. Es que yo todavía no sé cómo Jesús me ha tratado. Entonces todavía no estás bajo la ley de Cristo. Y la vas a conocer ese amor increíble y tú vas a decir, yo ahora puedo tratar a los demás como Jesús me trató a mí. Y todo lo que yo haga diferente está fuera de lo que fui mandado a hacer. Es muy fácil entender. Es increíblemente demandante aplicarlo. Esto lleva cuando alguien toca la bocina, lo veíamos en la serie anterior. ¿Qué te pasa? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Una gran pregunta. Y ve que duele. Si te has hecho esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Si tienes la valentía de hacértela, porque a veces uno hace una y dice, peleas con tu esposa. Y no es lo primero que... a mí la primera pregunta, cuando Mari se pone complicada, no es la primera pregunta que me viene a la mente de qué respuesta le daría a Jesús. No quiero preguntarme eso. Pero si llego a tener la valentía de hacerme la pregunta, enseguida, plum, bajo mis defensas. Lo cual no quiero si estamos discutiendo. Pero enseguida bajo mis defensas. Porque digo, Jesús me desarma mi argumento. Porque ahora yo tengo que amarla incondicionalmente. A ella y a tu prójimo.
por si no saben cuál es su prójimo. Y como dicen siempre, si el prójimo no ayuda, bueno, Jesús te puede ayudar a cómo hacerlo. ¿Te das cuenta? Si todos aplicáramos esto en la vida diaria, ¿cómo sería este mundo? Increíble. Pero no, había que complicarlo. Le meten un montón. No, esto lo quieren hacer para invalidar los 10 mandamientos. Ni te sabes los 10 mandamientos. Apréndete uno. Y aplícalo día a día, hasta el resto de tu vida. Eso va a formar carácter y madurez en tu vida. Es difícil y estamos todos en el mismo camino. ¿Estamos de acuerdo? No hay alguien que, este está súper arriba. No. Estamos todos en la misma demanda. Es un mandato de Jesús. Es increíble. ¿Y Pablo qué hizo? Enseñar esto. Aplicarlo. ¿Recuerdan la carta a los Efesios? Sométanse mutuamente. Y luego empieza a hablar del matrimonio. Mujeres, sométanse a sus hombres. Hombres, sométanse a sus mujeres mutuamente. Porque así lo haría Cristo. Y todo el tiempo está aplicando la ley de Cristo. Todo el tiempo, en cada una de las cartas. Vuelvan a leer. Y van a ver la gran diferencia del trabajo que Pablo hizo por medio de esto. Así que nos diría, toma las referencias del mandato de Jesús en el Nuevo Testamento para la aplicación el resto de tu vida. Me gustaría terminar ahí, pero tengo que seguir. Entonces, luego viene la tercera. Y créanme que la tercera es la más importante. Teníamos, Pablo escribió parte de la Biblia, la importancia de Pablo en la Biblia. Pablo escribió parte de ella, explica la relación entre las partes y por último, autentifica el evento más importante registrado en ella, en la Biblia. Autentifica. Y créanme que es el más importante. De todos los puntos es el más importante. De hecho, es lo más importante de la serie. Autentifica la parte. En la primera parte de la serie estuvimos diciendo que sin resurrección no hay Biblia. Si Jesús no hubiese resucitado, esto no existiría, por lo menos la segunda parte. La primera parte solamente lo tendrían los hebreos. No existiría. Sin resurrección no hay Biblia. Pablo autentifica el evento más importante en la historia de la humanidad en la Biblia. Y por eso es fundamental. Ahora, existen hoy día, no en los tiempos de antes, esto no era tan cuestionado antes, pero hoy sí, los últimos 70 años, sí se ha cuestionado un poco más y se cuestiona, por ejemplo, se cuestionan muchas cosas, pero quiero ir más rápido. Se cuestiona Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que no son los autores, que Juan no es Juan, que Mateo no saben quién era, que Lucas lo escribió muy después, o sea, sí es válido, pero lo escribió muy después. Y hoy tú escuchas académicos hablando de eso, sobre todo, ya no es ateísmo, es antiteísmo. Ateísmo es no creo. Antiteísmo es ir en contra de esto. Me da mucha risa porque al final giran en torno a Dios todo el tiempo, negándolo, por supuesto, pero ¿cómo? Yo cuando hablo con alguno digo, ¿cómo tú niegas algo? ¿Cómo tú niegas algo que no existe? Entonces ya el argumento es tonto al principio, pero bueno. Entonces, y hoy día, y muchos de tus hijos, a lo mejor esto no robustece tu fe porque ya tienen una fe fuerte, pero a lo mejor te sirve de argumento para enseñarle a tus hijos o a alguien que tú quieras darle una fe más concreta. Entonces, ¿qué hace esta gente? Desacredita no solamente la autoría, sino también los tiempos. Entonces, estos nuevos pensadores, terraplanistas y cosas así, entonces, no se hacen una pregunta básica. ¿Cómo? Y se lo dije al principio, ¿cómo un hombre como Pablo, con todos los pergaminos, con toda esa capacidad, es capaz de ahora pasarse al bando donde es perseguido, donde es asesinado? Y no solo él, sino cientos y miles de personas, hasta morir asesinadas. Y mataban a sus familias y ellos seguían creyendo en lo que vieron, en lo que leyeron, en lo que vivió su familiar, en lo que estaban viviendo. Y creyeron en un carpintero judío. Esos relatos son importantísimos. Entonces esta gente como que cree eso, pero se salta toda esa historia.
Por eso en esos tiempos no se cuestionaba eso, porque los testigos estaban ahí. Nadie cuestionaba eso. Esta gente moría por eso. Y no porque eran unos fanáticos, porque nadie muere por una mentira, si tú la inventaste. Pero ellos murieron defendiendo lo que vieron. Entonces, esta gente, bueno, arma esto, pero el gran problema de estos argumentos es justamente Pablo. ¿Por qué? Porque nadie duda de que Pablo escribió las cartas de Pablo. La veracidad de Pablo es fuertísima. Primero porque los textos judíos fuera de la Biblia hablan muchísimo de Pablo. Encuentras mucha historia de Pablo fuera de la Biblia. Así que a nadie se le ocurre negar esto. La autoría de Pablo, los documentos, las cartas, nadie duda de eso. Nadie duda de la carta de Efesios, de Corintios, de Romanos. Nadie duda que fue Pablo el que la escribió. Entonces el peor argumento para ellos es justamente Pablo, porque él testifica esto. Y él lo demuestra así. Deja completamente inválido el argumento. ¿Por qué? Porque dice la carta de Pablo, y en este caso en una específica, la carta de Pablo a los creyentes de Corinto, que era una ciudad portuaria, que es la ciudad de Corinto. Entonces, la carta de Pablo a los creyentes de Corintios es evidencia indiscutible de que la resurrección de Jesús se aceptó con un hecho, se aceptó como un hecho inmediatamente. Que la resurrección se aceptó como un hecho que fue inmediato. No posteriormente. No es que fue años después. No es que fue 50 años, 100 años, 200 años, 500 años que dijeron, no, Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque el argumento de esta gente es, los cristianos se juntaron, armaron una historia y luego se volvió verdad. Porque ya tanta gente la escuchó que se volvió verdad. Ese es el argumento de ellos y se rompe porque esto ocurrió en el primer siglo. En el primer momento. Fue inmediato, no posterior. Inmediato. Y Pablo evidencia eso en la carta a los Corintios. Entonces, esto es fundamental porque los historiadores dicen algo verídico que ocurrió, arqueólogos e historiadores, cuando buscan documentos, lo que hace verídico no solo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, sino cualquier relato, Pitágoras, todos estos personajes, toda la historia del mundo, lo que hace verídico es la distancia entre el tiempo que ocurrieron los hechos y el tiempo que se escribieron esos hechos. La distancia es fundamental. Entre más lejos la distancia, más fácil de corromper es. Y nadie duda de la historia de Aristóteles, Platón, las guerras galcas y todas estas cosas. Nadie duda de eso. Y las distancias son enormes. Estamos hablando 100, 150 años desde que ocurrieron a que fueron escritas. En el Nuevo Testamento se escribió inmediatamente. Y esto es fabuloso, porque es verídico y encima no en otra ciudad, en la misma ciudad, Jerusalén. Así que, para mostrarle esto, Pablo se entrevistó con testigos oculares. Y hizo una línea de tiempo más o menos para mostrarles cómo era. Por ejemplo, como les decía, no hay discusión que en el año 55 Pablo escribió la carta a los Corintios. No hay discusión de eso. Y no hay discusión de que eso lo hizo 3 años antes de visitar la ciudad de Corinto, en el 52. Él visita la ciudad de Corinto primero, los visita, arma una iglesia dentro de sus viajes y 3 años después escribe la carta en el 55. Entonces, nadie duda de eso. Tampoco nadie duda de que entre el año 40 y 49, Pablo se entrevista con Pedro, conoce a Pedro y conoce a los 12 en Jerusalén. Y él estuvo dentro de esos años con ellos. Tampoco nadie duda que en el año 37, que es lo que se toma dentro de los registros, en ese momento Pablo tuvo un encuentro con Jesús en Damasco. Y cambia. Luego de eso, ahí se va a conocer. Está un tiempo alejado, que se va a Tarso y luego se va a Jerusalén a estar con los discípulos, a conocer a los discípulos. Vamos,
No era fácil conocer a los discípulos en ese tiempo porque Pablo era el que los perseguía para matarlos. Ahora él se había convertido, nadie sabía si creerle. El tipo era un asesino y ¿qué pasa si ahora se está haciendo y se mete dentro de nosotros y nos mata a todos? No sabían eso. Pero bueno, año 37 ocurre eso y eso fue 4 años antes, 4 años después de la resurrección de Jesús. O sea, habían pasado 4 años de la resurrección de Jesús. No 100, no 200, no 500 años. Inmediatamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo Pablo pudo saber de la resurrección de Jesús? ¿Cómo él pudo haber sabido de eso? Supuestamente, si la comunidad cristiana, que estos son los argumentos de los tiempos de hoy, si la comunidad cristiana inventó todo esto muchos años después de los hechos, ¿cómo pudo Pablo haber sabido de la resurrección de Jesús? Porque lo vio de primera mano, con los testigos presenciales, los testigos oculares del evento de la resurrección. Y esto es fundamental, por eso todos esos argumentos se caen simplemente con un par de versículos escritos en la carta de Pablo a los Corintios. Esto es fundamental. Fundamental para cualquier argumento que, ay, no, es que esto lo inventaron después. No. Entonces vamos a ver lo que dijo Pablo. Dijo, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué. ¿Cuándo? Año 52, cuando los visitó. La carta la escribió en 55, año 52 los visita. Entonces, quiero recordarles lo que les prediqué. ¿Qué cosa? Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Recuerden, él no estaba escribiendo la Biblia. Él estaba escribiendo una carta para alentar a los creyentes que estaban en esa ciudad portuaria de Corinto. No estaba escribiendo la Biblia. Eran documentos que él estaba escribiendo, que yo mismo recibí, dice. Y entonces, ¿qué te dijeron? ¿De qué eran esos documentos? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Ese es Pedro. Era el nombre de Pedro. Cefas, o Simón también lo conocían, pero Cefas, que es Pedro. Y luego a los 12. ¿Por qué? Porque Pablo visitó, como les decía, entre el 40 y el 49, estuvo con los discípulos. Estuvo con Pablo, con Pedro, estuvo con los 12. Y sigue. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Pablo conoció a todos, a cientos de personas que habían presenciado el evento más importante de la historia, la resurrección de Jesús. Y yo les decía el otro día, esas 500 personas no eran todos seguidores de Jesús. Recuerden que esa gente había gritado, crucifícale. Ellos no creyeron en Jesús. ¿Cuándo creyeron en Jesús? Cuando Jesús resucitó. Dentro de esta gente estaban de la secta de los fariseos. Quienes mandaron a matar a Jesús también estaban dentro de esa gente. Fueron testigos oculares. Los enemigos de Jesús estaban dentro de esa gente también. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la carta, en el libro de Hechos, donde los fariseos estaban en la reunión de los nuevos creyentes. ¿Cómo tú te vuelves un seguidor de alguien que mandaste a matar? Hay una explicación nada más, lo viste resucitado. Y si yo veo a alguien que dice que va a resucitar, muere y luego resucita, me vuelvo seguidor de él. Sobre todo si lo mandé a matar y el tipo demostró que lo que decía era verdad. Y esto ocurrió y más de 500 personas lo vieron y esto fue increíble. Y yo, perdónenme que me alargo un poquito, pero yo lo ponía un paralelo hace tiempo atrás con algo que me enorgullece muchísimo, aunque yo no hice nada. Pero Chile campeón de la Copa América 2015. Increíble, maravilloso. Sé que les duele, pero ustedes van a tener la oportunidad quizás de ir a un mundial, alguno de ustedes. Pero bueno,
salimos campeones y yo fui testigo presencial, ocular de ese evento. Yo fui al estadio, yo estaba ahí, yo grité. El que nos salta es argentino y todas esas cosas. Y yo vi que Chile ganó. Ahora, supongamos que vienen un par de giles y yo estoy con 90 años, me falta demasiado todavía, pero estoy con 90, en mis últimos años quizá, y estoy ahí y de pronto dicen, no, Chile, y sale la historia y dice, Chile nunca ha ganado la Copa América. ¿Qué les pasa a estos locos? O sea, yo me pondría a pelear como loco diciendo, yo fui testigo ocular, yo vi eso, no me lo contaron, no lo vi en las noticias. No es que leí un libro, un almanaque y salí ahí Chile campeón y Chile salió campeón en 2015. ¡Wow! No, yo lo viví. Entonces a mí nadie me puede contar otra historia porque yo la viví. Bueno, esos 500 vivieron la historia, no me pueden venir a contar. Esos 500 hacen pebre a estos tontorrones terraplanistas. Es un chiste. Si hay algún terraplanista aquí, podemos conversar un ratito después. Entonces, eso es importante. Aquí, esta parte es más romántica. La traducción de esta palabra en realidad dice, aunque algunos han muerto. O sea, lo que está diciendo Pablo, mira, ¿sabes qué? Si quieren vayan a Jerusalén porque algunos todavía viven. Algunos están vivos. Vayan a verlos. Vayan a verlos. O sea, los testigos todavía viven. No es que murieron todos, no, todavía viven. Aunque algunos han muerto, y la palabra ahí es han dormido. No dice muertos. La verdadera traducción es durmieron, están dormidos. ¿Por qué? Porque desde ese momento los creyentes comenzaron a vivir con la idea de que ellos, cuando morían, en realidad, como lo había dicho Jesús, ellos iban a dormir. Porque ya existía en su corazón, en su mente, que ellos iban a resucitar. Y que Jesús lo iba a traer de vuelta y los iba a despertar. Ya ellos creían eso. Por eso los creyentes decían eso, está durmiendo. Ellos duermen ahora. Que es lo que nosotros deberíamos creer también. Pero esa es la parte romántica. Así que, en resumen. Luego dice, esto es interesante. Luego se aparece a Santiago. Y esto es fundamental porque Santiago era el hermano de Jesús. Y Santiago no era de los seguidores de Jesús. Santiago no creía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era el hermano. ¿Qué tendría que hacer tu hermano para convencerte de que es el Hijo de Dios? Imagínate si yo te dijera, tu hermano es el Hijo de Dios. Y él te dijera, yo viví con él. Me robaba las tareas, qué sé yo. ¿Cómo me convences? Y esto es fundamental porque parece hoy día risorio, pero en ese tiempo, cuando Santiago decide ser seguidor de Jesús y vuelve a Jesús como su Señor, mucha gente comenzó a creer. O sea, hasta el hermano creyó. Y no solo creyó, pasó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén y murió como mártir, fue asesinado. ¿Qué tuvo que haber pasado? Vio a Jesús resucitado. Así que, por eso que Pablo lo pone ahí, se le apareció a Santiago, o Jacobo, como muchos lo conocen también. Así que, en resumen, Pablo es importante en la Biblia porque escribió parte de ella, explica la relación entre las partes y autentifica el evento más importante registrado en la Biblia. La resurrección de Jesús. Sin resurrección, nuestra relación, nuestra fe es vana. Lo escribió el mismo Pablo. Sin resurrección, estamos perdiendo el tiempo. La resurrección es el evento más importante. Y Pablo
lo autentifica. ¡Ah! ¿Qué pasó después? Juntaron todas estas cartas. Juntan las cartas, tienen las cartas y las empiezan a unificar. Las empiezan a ver y empiezan a tomar las coherencias de ellas, las que lograron sobrevivir. Quizá había muchas más y se juntan con cartas del mismo Santiago que escribió, se juntan con cartas de Pedro, se juntan con cartas de Juan, se juntan con otras historias y comienza a recopilarse todo esto y ahí por en el siglo IV, y yo les conté esta parte en la primera parte, Constantino permite que el cristianismo sea oficial, por lo tanto ahora las reuniones eran públicas, los textos se empezaron a compilar, todo se preparó para eso y aparece lo que nosotros hoy conocemos por fin como la Biblia. Es increíble. La historia de la Biblia es tan apasionante como las historias que aparecen en ella. Y por eso los cristianos nos apasionamos por este libro, por estas escrituras, por estos documentos compilados. Por eso los cristianos tomamos como base las escrituras, no para adorarlas, sino para hacer la guía, para enfocar a qué apuntan. Así como Jesús le dijo a esos fariseos, ¿no se dan cuenta que esta escritura, esta parte, me señalan a mí? Tenemos que entender que todo esto señala al autor y consumador de la vida, Jesucristo. Por lo tanto, el cristianismo es el resultado de un evento que creó un movimiento, la iglesia, que produjo textos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que fueron recopilados, protegidos y encuadernados en un libro, que es nuestra Biblia. De eso estamos maravillados. Por eso me apasiono, por eso la leo cada día, busco. No siempre acá, la podemos leer en nuestros celulares hoy día, en un montón de partes. Por eso la Biblia es importante y esa es la forma como llegó a nosotros. Pero el evento más importante registrado en ella es la resurrección de Jesús. Y con eso nos quedamos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, por haber hecho este plan maestro. Señor, gracias por haber registrado, haber inspirado a cada uno de estos autores en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, Señor, para poder mostrarnos y explicarnos, Señor, cómo fueron estos eventos. Y que nosotros hoy podemos conocer de ti por medio de tu palabra. Pero no solo también de esa forma, sino por medio de la iglesia y por el testimonio vivo que ha ido de generación en generación hasta llegar a nosotros, de los hechos que ocurrieron, Señor. Gracias, Señor, por conservar todo esto y por nosotros conocerte a ti por medio de estas escrituras. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.